Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición muy grande estar presente una vez más y llevarles un mensaje de la palabra de Dios. Estoy seguro que será de gran bendición para nuestras vidas. El mensaje del día de hoy es muy interesante y nos debe de poner a reflexionar en qué situación estamos. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? El tema lleva como título, ¿Dios puede desampararme? ¿Será posible que el Señor Dios Todopoderoso pueda abandonarme? ¿Pueda Él separarse de mí? Hoy lo vamos a estar considerando a la luz de la Biblia. Padre, bendito es tu nombre. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón y que tu Espíritu Santo me inspire, que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a Esto es Palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 24, 25, 26 y 27, hay unos versos sumamente profundos. Cuando yo los leí por primera vez, dije, quiere decir que aquí hay algo muy interesante y lo vamos a leer. Proverbios 1:24 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Estos pasajes me ponen mucho en qué pensar. Quiere decir que Dios me puede abandonar. Dios me puede desamparar. No nos confiemos tanto en este pasaje de Isaías 41:10. No te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo. Nos encanta ese pasaje, pero nunca nos hemos puesto a meditar que fue a Isaías quien se le dio esa palabra, porque Isaías estaba viviendo bajo la perfecta voluntad de Dios. Era un hombre que andaba en obediencia, andaba en sumisión, en el temor de Jehová. Si yo ando en desobediencia, si yo ando en pecado, ¿cómo puedo pretender que Dios pueda cumplir su propósito en mi vida? Ninguna persona que ande en desobediencia, que ande alejado de Dios, alejado de su palabra, Dios no tiene la obligación de ayudarlo. Dios no tiene la obligación de cuidarlo si esta persona, por voluntad propia, decide alejarse de él, decide darle la espalda. Entonces, Isaías 41:10 es una promesa para aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que están viviendo conforme a lo que Dios manda y a lo que a Dios le agrada. En el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 24 nos está diciendo que las personas que endurecen su corazón, se apartan de Dios, no quieren vivir conforme a su voluntad, hay un juicio sobre ellos. Hay una palabra que no nos gustaría escuchar, ni mucho menos que se cumpla. Dice el Señor,
También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Este es el grave problema. Y esta es la condición de millones de personas. Y estoy hablando de cristianos. Y también estoy hablando de aquellos que no han venido a Cristo. Cuando nosotros estamos bien, cuando la salud está en buenas condiciones, hay trabajo, el negocio está marchando bien, hay paz y tranquilidad en la familia, no hay pleito, no hay discordia, no hay enemistad entre la familia, todo está bien. Nos cuesta tanto buscar a Dios. No hay tiempo para Él. Hermano, venga a la iglesia. Hermano, busque a Dios. Hemos organizado 3 días de vigilia. Hemos organizado 3 días de ayuno. Estamos organizando un evento evangelístico. Queremos ganar almas para Cristo. Únase con nosotros. Ay, hermano, no tengo tiempo. Me gustaría ser parte, pero la verdad, tengo mucho trabajo. Hermano, hay una noche de oración. Venga, acompáñenos. Hermano, me gustaría estar allí, pero la verdad, tengo un compromiso el día de mañana. Tengo una reunión de emergencia. Debo de ir a la empresa. Cuando estamos bien, cometemos el grave error de la indiferencia. No nos queremos acercar a Dios. No queremos hacer su voluntad. No queremos servirle. Hermano, sirva en algún cargo en la iglesia. Hermano, venga y sea parte del ministerio del diaconado. Sea parte del ministerio de caballeros. Sea parte del ministerio de evangelismo. Sea parte del ministerio de intercesión. Hermano, me gustaría ser parte, pero no tengo tiempo. Ese es uno de los graves problemas de millones de personas alrededor del mundo. Cuando todo está bien, son indiferentes, no quieren buscar a Dios. Pero cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen los momentos duros en la vida, ahora sí, queremos acercarnos a Dios. Ahora sí, queremos hacer la voluntad de Dios. Y el proverbista dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano, dice, y no hubo quien atendiese. También la indiferencia es un pecado grave delante de Dios. La desobediencia también. ¿Por qué Saúl perdió su corona? Saúl, su pecado no fue adulterio, no fue idolatría, que era uno de los pecados más comunes en el Antiguo Testamento. Los reyes se desviaban e iban en pos de Baales, en pos de Acera, en pos de Astarot, y Dios se airaba con ellos y permitía que sus enemigos los invadiera, los llevaba cautivos, los desolara. Y entonces cuando estaban en esa calamidad se arrepentían y se volvían a Dios. Pero Saúl, no era su historia. ¿Cuál fue el pecado de él? La desobediencia. ¿Cuántos creyentes, cuántas personas quizá no están en adulterio, no están matando, no están robando, pero viven en desobediencia? Esto me recuerda a una señorita que me hizo una pregunta. Diego, amo tanto a mi novio y tenemos planes de casarnos, pero él no es cristiano, no es evangélico, profesa otra religión. ¿Qué debo de hacer? Le dije, ¿quieres que te dé un consejo conforme a la palabra? Por favor, bueno, la Biblia dice que los creyentes no tienen que emparentar con los incrédulos. No puede haber comunión, pero yo lo amo tanto. Y dice que Él se va a convertir cuando ya estemos casados. Dice que Él se va a convertir. Dice que va a aceptar el evangelio. Si en verdad Él quiere aceptar el evangelio, que lo haga antes. Entonces, si Él ya se convirtió a Cristo, no a una religión, a Cristo, al evangelio, entonces ya no hay ningún impedimento
pero él no lo quiere hacer y de todas maneras me quiero casar con él. Ese es un pecado de desobediencia, porque la Biblia es tan claro y dice que no podemos tener comunión con los incrédulos, no se pueden unir un creyente con un incrédulo, sino que el Señor demanda que nosotros debemos de emparentar únicamente con los creyentes, con los que tienen a Cristo, con los que han aceptado el Evangelio. Entonces, ese es un pecado de desobediencia. Y el día de hoy está pagando caro las consecuencias. Y dice, ya no me deja ir a la iglesia. Y me dice, bueno, escoge o tu religión o yo. Y como ya hay una criatura de por medio, la persona se tiene que sujetar a las órdenes del marido. Entonces, ora por mí. ¿Por qué Dios permite esto a mi vida? Un momento. Este es el grave problema de miles de personas. Viven en desobediencia, toman decisiones en desobediencia y cuando llegan las consecuencias cometen otro pecado, el pecado de la murmuración. ¿Que acaso Dios tiene la culpa de su mala decisión? ¿Que acaso Dios tiene la culpa el que usted haya desobedecido un mandato bíblico, un principio bíblico? Entonces muchos de ellos están cosechando lo que sembraron, las consecuencias de su desobediencia. Esto fue la historia de Saúl. Muy bien, ahora el rey David también cometió un grave error, el haber censado al pueblo. Y todavía el profeta le dijo, David, no hagas tal cosa, no peques delante de Dios. Hay un ejército grande, confórmate con eso. Hay un ejército fuerte, hay un ejército fortificado que Dios te ha dado muchas batallas, muchas victorias. Has logrado el triunfo. ¿Por qué esa necedad de querer censar al pueblo? Pero el rey tenía el corazón con orgullo. Se había enaltecido. ¿Cuántos creyentes el orgullo les está afectando? No están pecando de adúlteros, no están pecando de idólatras, no están pecando de acudir al brujo, no han matado, no han robado, no han extorsionado, pero tienen el pecado de la soberbia, el pecado del orgullo, el pecado del egocentrismo. Ese fue el grave pecado del rey David. Su corazón se había enaltecido porque había logrado un sinfín de victorias. Había derrotado a cada enemigo que se le pusiese enfrente. Entonces, él quiso contar cuántos soldados tenía, cuántas caballerías tenía el pueblo de Israel, y esto no era la voluntad de Dios. Era algo desagradable, porque llegó a creer David que todo lo que tenía, que todo lo que había alcanzado era por sus méritos, era por su esfuerzo, era por sus músculos, era por su valentía. Eso llegó a creer David cuando él censó al pueblo. Esto me recuerda a una persona que entrevisté, que canta. Y yo le dije, ¿por qué tú cobras por cantar? ¿Por qué tienes una tarifa? Porque tiene tarifa para ir a cantar, para ir a sacar un evento, un concierto, una campaña, cualquier tipo de evento tiene una tarifa, alrededor de $800. Y le dije, ¿por qué tienes tarifa? Y me dijo, mira Diego, yo valoro mi talento, me doy mi lugar, yo no soy cualquier persona. Yo no soy una persona común y corriente, me decía. Yo tengo talento. Entonces, me debo dar mi lugar. Si yo regalo mi tiempo, si yo no tengo una tarifa y les digo, ustedes denme lo que quieran, lo que nazca de su corazón, entonces yo me estoy subajando. Entonces, no me estoy dando mi lugar. Le dije, vaya, quiere decir que el talento que tú tienes no es Dios quien te lo ha dado. Quiere decir que el don que tú posees no viene de Dios. Tú lo has logrado por tus propios méritos. Tú lo has logrado por tus propias fuerzas. Eso me estás dando a entender. Cuando llega el pecado del orgullo, cuando llega el pecado de la soberbia, cuando la persona cree
que lo que posee es por sus méritos propios. Es porque es una persona inteligente, una persona muy avivada, una persona que se esmeró tanto y por eso tiene lo que tiene. Y se le olvida que es gracias a la misericordia de Dios, gracias al favor de Dios, es que tiene lo que tiene. Entonces dice el proverbista que Dios nos puede desamparar, se puede alejar de nosotros cuando no vivimos conforme a su voluntad, cuando no vivimos conforme a su palabra. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 15, también hay un pasaje donde nos evidencia que Dios nos puede desamparar si nosotros somos soberbios, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, si actuamos injustamente, somos personas de corazón duro, no tenemos misericordia, no tenemos generosidad. Y dice en el libro de Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esto es triste y es fuerte, doloroso para el humano. Cuando tú multipliques tu oración y aunque clames, Señor, ayúdame. ¿Dónde estás, Dios, ahora que te necesito? Dice que yo no oiré, porque están llenas vuestras manos de sangre. Esta palabra fue para esa generación porque vivía en soberbia. No había misericordia, no había generosidad, no había justicia en ellos. Cuando llegaba la calamidad, cuando llegaban los momentos difíciles, ellos clamaban a Dios. Y esta historia se repite. ¿Cuántas personas, cuando están bien, como lo dije al principio, no tienen tiempo para Dios? No hay espacio para Dios. Hermano, venga a la iglesia. Hermano, sirva a Dios. Vamos a evangelizar. Ganemos a otras almas. No hay tiempo. Pero cuando viene la desgracia, cuando viene el fracaso, cuando vienen los momentos difíciles, ahora sí, Dios, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Dios cuando todo estaba bien? ¿Y dónde estaba Dios cuando las cosas marchaban de viento en popa? Cuando el negocio florecía, cuando había buena salud, cuando no había problemas en la familia. ¿Dónde estaba Dios? En el olvido. No había tiempo para Él. No había tiempo para orar, para congregarse, para evangelizar, para orar, para interceder. No había tiempo. Pero ahora que llegó la dificultad, ahora que llegó la enfermedad, la escasez, la deuda, el fracaso, ahora sí, ¿dónde estás, Dios? Dice en el libro de Isaías 1:15, cuando multipliquen sus oraciones, yo no oiré. ¿Por qué? Porque hay injusticia, porque hay pecado, porque hay soberbia. Entonces, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que vivir conforme a su palabra. ¿Cuán importante es leer la Biblia? Le pregunto, ¿leyó la Biblia usted estos días? ¿Estudió la palabra de Dios en esta semana? ¿Escudriñó las sagradas escrituras? ¿Cómo el Espíritu Santo le va a hablar a su corazón si usted no lee la palabra? El Espíritu Santo no se va a contradecir con las escrituras. Él le va a hablar y le va a recordar lo que usted ha leído, lo que usted ha escudriñado. Lea la Biblia, lea la palabra de Dios para que usted aprenda y entienda cuál es la divina y perfecta voluntad de Dios para su vida. Y dice en el libro de Isaías que aunque multipliques tu oración, yo no oiré. Hermano y hermana, no pequemos de confiados. Muchos creyentes y muchas personas que tampoco profesan una religión pecan de confiados. No tienen en cuenta a Dios en su diario vivir.
se burlan de Dios, blasfeman de Él, hacen chistes de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo. Pero cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan las circunstancias adversas, ahora sí dan el grito al cielo: ¿dónde está Dios? Ahora que lo necesito, ¿dónde está Dios? Ahora hay que buscarle. Porque dice el libro de Isaías también: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ese mientras puede ser hallado nos deja tantas inquietudes. Van a haber momentos en que no podrá ser hallado. Me decía una hermana, platicando con ella: Diego, dice, cuán importante es buscar a Dios cuando estamos bien. Yo tuve una experiencia de vida, me decía. Me llegó una enfermedad terrible a mi cuerpo. Ya no podía orar, Diego. Las fuerzas me hacían faltas. Ya no me salían las palabras. Era tanto el dolor, era tanto el azote que llegó a mi cuerpo que ya no podía orar. Y comprendí, dice ella, era una hermana, que cuando estamos bien es importante buscar a Dios. Porque cuando llegan esos momentos difíciles, ni siquiera orar ya no podemos, ya no hay palabras, ya no hay fuerzas, ya no hay energías. Entonces dice el libro de Isaías también: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Quiere decir que puede haber un momento, puede haber un instante donde no vamos a poder buscar a Dios. Ahora es el tiempo entonces. Ahora es el momento de acercarnos a Dios. ¿Por qué dejarlo para mañana? ¿Cuántas personas en este instante están en la cama de un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte? Ahora sí, haciendo promesas: Señor, si yo salgo con vida de este hospital, si yo salgo con vida de este lugar, ahora sí prometo servirte, ahora sí prometo tomar un cargo, quiero ir a evangelizar, quiero ir a las cárceles, quiero venir a los hospitales a orar por los enfermos, quiero hablarle a mis vecinos de tu evangelio. Ahora sí, Señor, haciendo 1 y 1000 promesas. ¿Por qué esperar hasta ese momento? ¿Cuántas personas están en las cárceles? Fueron condenados a 10, 15, 20 años por algo que cometieron. Ahora sí, Señor, si haces un milagro. Ahora sí, clamando. Ahora sí me voy a meter en ayuno, haciendo ayuno en las cárceles, clamando, haciendo cuantas cosas. Señor, quiero un milagro, quiero ver un milagro, quiero salir. ¿Por qué hasta ahora? Cuando tuvieron todo el tiempo del mundo, tuvieron todas las oportunidades de estar a cuentas con Dios, de estar en paz con Él. ¿Por qué esperar hasta que lleguen los momentos difíciles? ¿Por qué esperar hasta que las cosas se tornen complicadas? Ahora sí me acerco a Dios. Este es el momento. Yo le digo a los hermanos cuando predico: si las cosas están bien en su familia, hay salud, hay trabajo, hay amistad, hay coinonía, hay armonía dentro de la familia. Con mucha más razón debería de buscar a Dios. Con mucha más razón debería de servir a Dios en agradecimiento. ¿Cuántas familias no la están pasando muy bien que digamos? ¿Cuántas familias están pasando tribulaciones? ¿Cuántas familias están lidiando con enfermedades? Y si todo está bien con usted, eso es motivo para servir a Dios, es motivo para acercarse aún más a Él. Pero el grave error que se comete: cuando las cosas están bien, no buscamos a Dios. Me recuerda una historia que me contaron. Me decía un pastor: yo organizaba 7 noches de vigilia. Y lo hacía cada 3 meses. 7 noches de vigilia. Venga, clamemos, busquemos el rostro de Dios. Y había una familia en particular que yo siempre los invitaba, me decía este pastor: acompáñenos a estas vigilias. Puede ser que no puedan asistir a las 7 noches, pero por lo menos 3 noches, por lo menos 2, por lo menos 1 noche, acompáñenos. ¿Y qué decía el padre de familia? Ay, pastor, corazón quisiera, pero no puedo. Tenemos mucho trabajo, tenemos muchas ocupaciones, el negocio está marchando muy bien.
No podemos. Discúlpenos, pastor. Y así siempre. Acompáñenos a la vigilia. Nuevamente llegaron las 7 noches de vigilia. Acompáñenos por lo menos una noche. No le estoy pidiendo que nos acompañe las 7 noches. ¿Y cuál era la respuesta? La misma. Ay, pastor, no podemos. Estamos ocupados. Pero al transcurrir de los años, llegó cáncer en un miembro de la familia. Y le llaman al pastor. Pastor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está usted? Ay, pastor, si usted supiera. No la estamos pasando muy bien, que digamos. Ahora sí, pastor, queremos 7 noches de vigilia. Por favor, pastor, agende 7 noches de vigilia en nuestra casa y 7 días de ayuno. Por favor, pastor. ¿Y qué dijo el pastor? Lo siento mucho. Me van a perdonar, me van a disculpar, pero no puedo. En un momento yo dije, este pastor qué soberbio, qué duro. No, cuando yo leí el libro de Isaías, ¿que acaso no dice la Biblia que cuando viene tu calamidad, que cuando multipliques tu oración, yo tampoco te oiré? ¿Que acaso no es Dios el que pone el querer como el hacer tu buena voluntad? Si este pastor dijo no puedo y no quiero, es porque Dios le puso en el corazón que no, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora sí queremos 7 noches de vigilia, queremos 7 días de ayuno cuando llegó el cáncer. Pero cuando había salud, cuando había negocio, no había tiempo. ¿Cuántas personas sí tienen tiempo para ir a la playa? Sí tienen tiempo para irse de vacaciones. Sí tienen tiempo para ir de excursión, pero no tienen tiempo para estar en mediodía de oración. Pero no tienen tiempo para ir a la iglesia. Pero no tienen tiempo para ir a una tarde de evangelismo. Pero no tienen tiempo para tirarse de rodillas unos minutos e interceder por las necesidades. Como todo está bien, como hay salud, como hay trabajo, como hay armonía, pero cuando llegan los momentos difíciles, ahora sí damos el grito al cielo. ¿Dónde está Dios? Ahora que lo necesito. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. En el libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 4 dice: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis obras malvadas. Dice el profeta Miqueas: cuando ustedes clamen, Él no responderá. Esconderá su rostro de vosotros. Entonces, Dios puede abandonarme si yo continúo en desobediencia, si yo continúo en pecado, si mi corazón es orgulloso, si mi corazón es altivo. Dios me puede abandonar. He aquí la respuesta. ¿Por qué mucha gente no se sana? ¿Por qué mucha gente se clama y se ora y no se ve el milagro? Es que no conocemos su vida. No sabemos cómo ha andado delante de Dios. Nosotros no podemos llegar donde un enfermo y darle orden a Dios. Señor, sana al enfermo, como que si uno mandara. No. No podemos llegar a una casa y decir: Señor, trae tu bendición. Nosotros no somos los que mandamos. El que tiene la última palabra es Dios. El que manda es Él, el que decide es Él, el que hace la obra es Dios. No, nosotros somos solamente sus siervos. Cuando a mí me llaman a orar por una familia, lo primero que yo les digo antes de orar, quiero que hagan un examen de conciencia, que estén a cuentas delante de Dios. Porque yo me puedo pelar la rodilla, yo me puedo desgastar la garganta y gritar y clamar, yo puedo decretar, yo puedo orar, yo puedo afirmar, pero yo no sé cómo viven ustedes delante de Dios. Entonces, hagamos una corrección, hagamos un reconcilio. Pidámosle perdón a Dios si no hemos andado bien, para que nuestra oración llegue delante de Él, para que nuestra oración sea contestada. Predicador, ¿qué debo de hacer entonces? Buscar a Dios. Acercarse a Él ahora. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vivamos conforme a su palabra. Vivamos conforme a sus mandamientos, conforme a su voluntad, para que en todo momento Dios nos atienda. Aquel pasaje donde dice, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje se cumple en aquellos cristianos que andan en obediencia, porque el mandato fue, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, y luego termina ese versículo, y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se va a cumplir en aquellos que obedecen el mandato de predicar el evangelio. ¿Cuántos cristianos nunca en su vida han predicado? Nunca en su vida han testificado el evangelio a otra persona. Antes se avergüenzan, antes esconden la Biblia, les da vergüenza ser cristianos. Entonces, ¿cómo Dios cumplirá su promesa? Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo si no ponemos en práctica el mandato. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Este es un buen día para acercarse a Dios. Este es un buen día para estar en paz con Él. No voy a esperar hasta que llegue calamidad. No voy a esperar hasta que lleguen los momentos complicados. Hoy tomo la decisión y la determinación de estar en paz con Dios. ¿No le ha entregado su vida a Cristo? ¿Cuántas personas no le quieren dar su vida a Cristo? Lo han endurecido. Hasta cuando llegue el momento difícil, ahora sí quiero aceptar a Cristo. Ahora sí quiero aceptar a Dios. No hay que esperar ese momento. Tenemos todo el tiempo del mundo para estar en paz con Dios. Dice en el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darle vida eterna, quiere darle salvación, quiere perdonar sus pecados, pero usted debe dar ese paso de fe, ese paso de atrevimiento, acercarse a Jesús. No quiero finalizar esta predicación sin antes darle la oportunidad a usted de hacer la paz con Dios, de abrirle las puertas de su corazón a Cristo. La voluntad de Dios es que cada ser humano reconozca a Jesús como su Señor y Salvador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No le gustaría dar su vida a Cristo? Ahora que hay oportunidad, ahora que hay tiempo, no espere estarse debatiéndose entre la vida y la muerte. No espere estar en una cárcel. No espere estar en un problema muy difícil. Ahora es el tiempo. Dele su corazón a Jesús. Este es el día de salvación. Si usted quiere tomar la decisión, repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi corazón. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy públicamente te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si usted ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, adquiera una Biblia, léala todos los días. Ore a Dios cada día y, muy importante, busque una iglesia cristiana evangélica que sea bautizado e instruido en la palabra de Dios. Manténgame en sus oraciones, por favor. Búsqueme en las redes sociales como Predicador Diego Zick. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likey como Predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.